poderoso Dios y en el amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Ayer nos quedamos en el versículo 4. Una parte que estuvimos hablando ayer, bueno, la lectura anterior fue de que el versículo 4 dice lo siguiente. La parte final del versículo 4, escuche esto, dice: del que es, el que era y el que ha de venir. Hablamos del Señor como profeta, como sacerdote y como rey. Amén. Me quedé en la parte que decía de que no oremos ni pidamos que el Señor venga a tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Les dije no orar esa o no pedir eso, porque nosotros los creyentes no esperamos eso. Déjeme decirle que esta parte está en Mateo 6:10, para aquellos que toman nota. Mateo 6:10 habla, bendiciones, Mateo 6:10 habla: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como así también en el cielo, así también como en la tierra. La iglesia no tiene que hacer esta oración, o no tenemos que apoyarnos en esa oración o pedir eso, porque la verdad es que si pedíamos eso, pediríamos algo en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos, escuche bien, sabemos que Él la próxima vez que venga, primero vendrá a recoger su iglesia. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. Y luego Él vendrá en su trono como reino. Él vendrá como rey a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, déjeme hablar un poquito de este reino para que veamos y sepamos esa venida, cómo Él desciende como Rey y Señor. Hermanos, cuando nosotros tenemos el concepto claro en la palabra, es cuando vamos a entender mejor las profecías. Amén. Entonces dice, para luego intentar traer el reino con el rey, ¿ok? El Señor viene con ese reino para el rey. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que saber, conocer qué es lo que el Señor quiere decir en la palabra. Recordemos que segunda de Timoteo 2:15 dice que nos presentemos como obrero bien aprobado, estudiando bien la palabra, conociendo bien los tiempos. Las personas de fe tenemos que conocer qué dice la Escritura, qué te habla la Escritura. Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Jesús en la oración de Mateo 6:10, porque allí el que habló fue el Señor Jesucristo. ¿Ok? No quiero que nos confundamos. Déjenme ir para allá para que lo veamos bien. Aquí el que está hablando de esto no es nadie, es el Señor Jesús que está diciendo esta oración. ¿Ok? O sea, esta parte donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Recuérdense que Jesús había venido a su pueblo. Jesús había venido a sus hermanos. Jesús había venido a los que estaban perdidos. Entonces, la finalidad de Él era llevarlos. Si ellos hubieran aceptado, ellos se iban con el Señor. Pero no fue así. ¿Ok? Entonces, esta parte que es de Mateo y que era específicamente con el Señor, no quiero decir que no tenga poder. Claro que tiene un poder, porque eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahora, cuando dice aquí el versículo 4, Apocalipsis 1:4, cuando dice, y el que vendrá, ¿ok? Dice, y el que ha de venir, oiga bien, no va a venir así a hacer esa voluntad aquí en la tierra. No, hermano, totalmente diferente. La palabra bien claro nos dice, y esto es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis y en otras partes, Él vendrá en un reino a instituir el reino milenial a esta tierra. El reino que va a durar 1 milenio. ¿Ok? Este reino, cuando dice, y el que ha de venir, en el versículo 1:4, está hablando que este va a ser un reino terrenal, físico y visible. Él va a regir en este mundo como Rey y Señor por 1000 años, ¿ok? Y Él regirá con barra de hierro, ¿ok? Nada tiene que ver con el reino espiritual, nada, absolutamente nada. Ese reino va a ser físico. Ahora hoy nosotros vivimos en un reino espiritual, pero recordemos
que la función en este momento, ahora Él es un sacerdote arriba en el cielo. Amén. Eso lo hablamos ayer. Ahora, déjeme hablarle de los versículos que habla la palabra en cuanto a esta venida del Señor, para que usted lo vea, para que usted comprenda lo que estamos hablando. Y esto es lo que dice Timoteo. Tú tienes que saber en dónde también habla de esta venida del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, quiero que vayamos a Mateo 25, ¿ok? A Mateo 25, que Mateo 25 nos va a mostrar, ¿ok? Nos va a mostrar el libro de Mateo, ese cuando Él vendrá. Gracias, hermana Lilian. Cuando Él vendrá. Y Mateo 25 dice así. Dice que el Señor Jesucristo, cuando venga como rey, se sentará en el trono de David, según lo que nos dice Mateo del capítulo 25, del 30 al 40. Y voy a leer para ustedes. Entonces, estamos entendiendo que lo que dice Apocalipsis, que Él y del que ha de venir, Él viene como un rey. Pero aquí a la tierra viene a ser ese reinado. Dice Mateo del 30 al 40, dice, déjeme leer el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está escuchando, está mencionando un trono de gloria, y serán reunidas las naciones delante de Él, todas, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, escuche bien, entonces el rey, ay Señor, entonces el rey dirá a los de su derecha, espérenme, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de beber, estuve desnudo. Entonces estos responderán, ¿cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo fuimos forasteros? Estoy resumiendo la lectura. ¿Cuándo estuvimos enfermos o estuvimos en la cárcel? El 40 va a decir, y respondiendo el rey les dirá. Mire cómo dice el rey, ¿ok? Tanto el versículo 40 dice que el rey, como el versículo 34. Esto es lo importante que tenemos que ver. Él viene como ese rey. Él viene como ese que va a mantener ese reinado aquí en esta tierra. Amén. Entonces, les estoy probando lo que dice Apocalipsis. Bueno, yo no. Nos está comprobando la escritura cuando Él viene como rey y señor a esta tierra. Amén. Sigamos, hermanos. Ahora, esto también se ve de otra manera. No solo lo dice Mateo, sino que también nos lo va a decir Lucas, ¿ok? Lucas dice que Él se va a sentar en el trono de gloria. Recuérdese que el reinado del Señor Jesucristo es la promesa que se le hizo a David, cuando le dijo el Señor a David que su reinado iba a ser eterno. Amén. Así como el reinado de David fue glorioso y grande, importante, pero no es peculiarmente eterno como lo es, va a ser el reino del Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesucristo va a ser eterno, porque aunque sí va a durar 1000 años, pero después el reino va a continuar por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Miren lo que dice Lucas 1 del 30 al 33. Esto es importante que lo conozcamos. Estas son las escrituras donde está confirmando que Él viene. Lucas. Vamos a ver Lucas 1:30 al 33. Amén, hermanos. 1:30. Gloria a Dios. Entonces dice en el versículo 1:30. Dice así, mire. 1:30 dice, oiga bien, este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, estamos entendiendo quién es el que va a venir. Estamos entendiendo por qué no tenemos que orar, venga tu reino, porque realmente Él va a venir en el tiempo que tenga que venir. Ahora, es tremendo lo que nosotros tenemos que entender a esto. Ahora, cuando el Señor hace esta promesa y dice, aquí le dice Juan está diciendo, el que es, el que era y el que ha de venir, es porque aún Él no ha venido. Amén. O sea, esto es algo que se iba a dar especialmente. Ahora, Él se siente en el trono de David. Es un reino otra vez físico, visible, mesiánico en esta tierra. Y su regreso, esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 14. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo todo lo que tenemos que aprender. Tremendo que este Señor, el que lo saluda, que es el que es sacerdote, el que era el profeta y el que ha de venir, ese rey que los judíos todavía esperan. Amén. Entonces entendamos esto porque es de suma importancia entenderlo para seguir entendiendo el libro de Apocalipsis, la lectura de Apocalipsis. Vamos a ir al versículo 5. Amén. Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y dice lo siguiente. Amén. Dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo es sumamente importante. Mire, vamos a decir algo. En este momento Juan está teniendo todo esto, está recibiendo todo esto por medio del ángel. Y Juan, qué tremendo que el ángel o Dios primeramente Dios, le habla al ángel y le dice, dile esto a Juan. Y Dios está recalcando, Dios está, yo no te puedo decir recordándole a Juan, porque Juan lo sabía muy bien, pero Dios está describiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo fue el testigo fiel, ¿ok? Y el primogénito de los muertos. Nadie nunca más hizo lo que Él hizo, y esto es lo que vamos a ver. Importante que el Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, no nacido de nuevo entre los muertos. Tiene que tener eso bien presente. Él es el primogénito de los muertos. Él no nació otra vez de entre los muertos. Tenemos que tener esa aclaración. A veces decimos cosas o pensamos cosas y tal vez no estamos meditando lo que pensamos, pero Él fue el primero que resucitó y el que no volvió a morir. O sea, tal vez dije mal esa palabra. El que resucitó y permanece vivo para siempre, ¿verdad? Ahora, el primogénito de los muertos, amén. Hay varias cosas que tenemos que entender. Hubieron algunas personas que resucitaron en la palabra. Por ejemplo, voy a decirlo primero porque es el orden que trae. Ustedes saben que se sabe que Moisés murió, no saben dónde está su cuerpo, pero se cree que Moisés está supuestamente vivo porque Moisés se aparece en el monte de la transfiguración. Pero Moisés, para el tiempo de Apocalipsis, que lo vamos a ver en el capítulo 11, Moisés viene a la tierra, Dios lo envía otra vez, pero Moisés muere. ¿Ok? Muere. Por eso no podemos decir, oh, Moisés, no, nadie. Ahora, otra cosa es también que el hijo de la viuda de Naín, que nos habla el capítulo 7 de Lucas, el Señor Jesús lo resucita, pero este hombre vuelve a morir. ¿Ok? El hijo de la viuda de Naín, en capítulo 7 de Lucas, que él vuelve a morir. Otro que resucita es Lázaro. Lázaro muere y el Señor va y le resucita, pero consecutivamente Lázaro descansa, duerme. Esto lo dice Juan 11. Amén. Entonces, estamos viendo toda una secuencia de que muchos resucitaron, pero vuelven a morir. ¿Ok? Jonás
resucitó también de los muertos. Esto lo habla Jonás 2, pero luego muere. Amén. Jesucristo es el único que muere, resucita y vive. Amén. Es el único. Si crees, oiga, si crees en su testimonio como tu Salvador y crees lo que Él ha hecho, ¿ok? Entonces tú tendrás esa vida y estés como estés, tú vivirás para siempre. Esa es la promesa que tenemos de acuerdo a Juan 11:25 y te lo voy a leer. Amén. Juan 11:25, porque tenemos que ver lo que dice la Escritura en cuanto a las promesas que Él ha hecho. O sea, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, escuche, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creyendo en Cristo Jesús, nosotros cobramos vida, ¿verdad que sí? Cobramos vida, venimos a la vida y vivimos eternamente con Él. Aunque físicamente algunos ya durmieron, tal vez muchos también vamos a dormir, pero la promesa es la siguiente. La palabra dice en Juan 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero eso es espiritualmente. No quiero que digan, oh, ya resucitamos. No, Él sí. Ahora, vamos a ver algo bien interesante y esto lo vamos a explicar mucho más a fondo. Seguimos con la parte final vamos a ver dos partes más del versículo 5. Amén. Lo que vamos a ver dice, y Él es soberano de los reyes de la tierra. Esto lo dice en tu Biblia, Apocalipsis 1:5. Dice, y Él soberano de los reyes de la tierra. El Señor Jesús, ¿ok? Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Pero no me refiero a los reyes que tú conoces en esta tierra. No, hermanos. No me refiero a los reyes que están gobernando en ciertos países. No, nada que ver. No se puede unir lo terrenal con lo espiritual. No se puede reunir lo terrenal con lo de la tierra. Aquí habla de otros reyes y te voy a explicar con la Escritura quiénes son los reyes que habla. Y dice el versículo 5, dice, dice, algunas personas creen, ¿ok? Como por ejemplo los luteranos, los episcopales y los bautistas del sur, que son posmileniales, que ya el reino ya está establecido en esta tierra. Ellos creen que ya reinamos, que ya se reina, que ya están ellos preparados para reinar en esta tierra, y no es así. Ahora, él dice, el reino, ellos creen que el reino ya está aquí y que el mundo mejora. Escuchen lo que ellos piensan. Ellos creen que el reino ya está aquí y que el mundo mejora con cada uno de los creyentes que se convierten a Cristo. Eso no lo dice la Escritura. Eso lo dicen estas organizaciones que religiosamente creen que los hombres aquí en la tierra estamos reinando con Cristo. Repito quiénes son. Esto lo piensan los católicos, los presbiterianos, los luteranos y los bautistas del sur, también los episcopales. Por eso también hay algunas organizaciones, algunas iglesias, no voy a decir quiénes porque, ¿para qué? Que ellos dicen, ustedes los habrán oído, vengan, traigan dinero, extendamos el reino de los cielos en la tierra. Ellos piensan, escuche qué idea más equivocada, ellos piensan que ellos pueden instituir el reino del cielo en esta tierra haciendo que la gente entre. Eso no es lo que dice la Escritura. Y yo te lo tengo que decir porque es algo que mucha gente lo predica. Y ya te dije qué denominaciones o qué grupos religiosos dicen esto, pero eso no es así. Amén. El creyente, todo creyente, y esto lo vimos en Hebreos, el creyente recibirá su corona hasta que Jesucristo venga. ¿Estamos escuchando? Hasta que Jesucristo venga,
el creyente recibirá su corona. No hay no hay corona sin cruz. Si tú no tomas la cruz y le sigues, es imposible que obtengas una corona. Es necesario que tú tomes su cruz y le sigas. Es necesario que tú tomes su carga, su yugo, que te enyugues, perdón. Es necesario que te enyugues con él para que obtengas el premio de la salvación, que es su corona. Amén, hermanos. Entonces, los cristianos no reinaremos con él en este mundo o en la tierra. No, es el que vendrá del cielo con su reino. ¿Ok? Así que tienes que entender esto, tienes que saberlo. Es un tiempo en donde Él nos dé los premios, en donde Él nos dé su corona, en donde Él haga, no automáticamente porque yo he venido a Cristo. Nosotros ahora vivimos en la fe, somos parte de un reino espiritual. Amén. Ahora, veamos la última parte del versículo 5. Y dice así el versículo 5, la última parte. Estoy en Apocalipsis 1:5. Y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto sí que es bien importante. Tenemos que entenderlo. Miren, cuando estábamos leyendo Hebreos con esto del sacrificio, hablé mucho de la sangre de Cristo. Yo sé que muchos de los que están acá están recordando lo que dice Hebreos y la importancia de la sangre. La sangre de Cristo, escucha esto, hermano, por favor. La sangre de Cristo es la que, y por el amor que Él nos tenía, esa sangre nos purifica, nos limpia de todo pecado. Es por su sangre derramada, es por su sangre que era la que hacía la expiación de pecados. Era la sangre del Cordero la que quitaba todo pecado. Y entonces esa sangre a nosotros ahora nos ha hecho aptos, nos ha hecho propicios para estar delante del Señor. Vamos a ver una escritura que me fascina y siempre lo digo porque es necesario saberlo. Déjeme ver 1:7. Efesios 1:7 nos habla de esta expiación, de este lavamiento de la regeneración. Amén. La regeneración a nosotros viene por la sangre del Cordero. Por allí hay gente que dice, por allí hay unos personajes que dicen, algunos todavía están vigentes y lo viven y lo predican y lo anuncian, pero no es así. O dicen que lo suficiente es la muerte. No, hermanos, no es en sí la muerte, es la sangre. Apocalipsis te nos está diciendo, y te lo va a decir también el apóstol Pablo en Efesios. Te repito, la última parte de Apocalipsis 1:5 dice lo siguiente: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire qué específico es Apocalipsis 1:5, en donde nos está diciendo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, mantengan esto presente siempre. Usted tiene limpieza de pecados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te ha borrado tus pecados. Mira lo que dice Efesios 1:7, verso glorioso también. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, qué tremendo que tanto Efesios 1:7 como Apocalipsis y otros versículos también nos dicen que tenemos perdón de pecados por su sangre. Apocalipsis dice que nos lavó y Efesios dice que nos perdonó. Glorioso, ¿verdad? Glorioso lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, hermanos. Sigamos. Ahora, hay algo bien interesante y esto lo tengo que decir también. Error, no puedo pensar que es la muerte, es su sangre. Otros creen, ¿ok? Que hay redención o hay regeneración por el bautismo de agua, ¿ok? ¿Cómo es posible que se le va a dar más importancia al bautismo de agua que a la sangre de Cristo?
¿Ok? Piensen en eso. Imposible. Claro, nosotros que lo estamos viendo, que lo estamos analizando, que lo estamos leyendo, tenemos que darnos cuenta. La regeneración es por la sangre. El cambio de vida de un hombre para dejar de ser pecador y tener perdón de pecados es por su sangre. No es por el bautizo por agua. Recuérdenlo bien. Si es así lo que te han dicho en tu iglesia o quien te ha enseñado, no es así. La Biblia en Apocalipsis 1:5 dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. ¿Ok? Así es que no es lo mismo el bautismo por la regeneración que la nueva vida o regeneración que tenemos por su sangre. Si repito mucho y le molesta, pues no se moleste, porque de esta manera se le queda a uno en la mente. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Espero no le moleste, pero vamos a seguir. Es necesario repetir y repetir y repetir. Sigamos. Vamos para Apocalipsis 6. ¿Ok? Wow, vamos avanzando bastante y el tiempo no camina. Gloria a Dios. Vamos para Apocalipsis 1:6. Vamos a ver lo que leemos acá. Dice el versículo 6. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Escucha esto. Y Él nos hizo rey. Yo creo que me adelanté aquí. Bueno, está bien. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanté, dije una frase anterior. Dije antes, no es que son los reyes de la tierra, no son los reyes de los países, no son esos reyes, no. Vamos a ver una cosa, qué es lo que el Señor ha hecho. Miren, ustedes han oído, vimos en Efesios, que Él dice que Él nos limpió por su sangre. Déjenme explicarle esto con Efesios, pero claro, vamos a volver acá. Miren lo que dice Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de la gracia del Señor, nosotros tenemos como primicias las arras del Espíritu, ¿verdad? Y con las arras del Espíritu dice que esa es como la muestra, espérenme, dice, tenemos las primicias, permítame, ok, que son las arras de nuestra herencia, de lo que hemos adquirido, de una posición adquirida. Entonces, dentro de las riquezas de su gracia, oiga bien, dentro de las riquezas de su gracia está el que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero en sí, escuche bien, en este momento nosotros no somos esos reyes en este momento. Según lo que vimos en la última parte del versículo 5. Nosotros tenemos en este momento que seguirle, que creer esta fe, que mirar al blanco que es Cristo, que estar constantemente viéndole a Él, viviendo por la fe, para que el día de mañana Él nos dé la corona. Él nos abrace, Él haga ese juicio ahí arriba en el tribunal de Cristo y vengamos y recibamos de Él lo que vamos a recibir. Amén. Porque nosotros vamos a tener ese juicio. Ahora, esto que Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, en sí es una promesa que está para nosotros. Mire lo que dice la palabra. Leemos bien lo que dice el versículo. Él nos hizo sacerdotes en esta generación venidera. Viene a ser un futuro. Amén. Ok, viene a ser un futuro. Por eso dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire lo que nos va a decir Apocalipsis 5:9. Oiga bien. Apocalipsis 5:9, hermanos, estamos en Apocalipsis y tenemos que compaginar el libro según todo lo que dice. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Amén. Eso es lo que dice Apocalipsis 5:9. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 5:10. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. No quiere decir que estamos reinando. ¿Entendemos eso? Lea bien Apocalipsis 5:10 y usted va a entender lo que está diciendo la palabra. Gracias, hermana. Entonces, esto es bien interesante. Ahora, el Señor en Éxodo 19:6 le dijo unas palabras a Moisés. Le dijo algo referente a esto y lo tenemos que saber. Tú y yo tenemos que saber qué dice la Escritura en cuanto a esto. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis. Oiga, mire cómo está el verbo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras di a los hijos de Israel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué saqué este verso para leer la palabra? Para comenzar, cuando dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha dicho en cuanto a Israel y en cuanto a la iglesia se va a cumplir. Todo lo que está pasando con Apocalipsis, aunque tal vez nosotros no sé cuándo, cómo vendrá, hermanos, eso es cuestión de fe, pero se va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho, lo tenemos, el testimonio de su palabra en el Antiguo Testamento. Todo lo que Él dijo se cumplió. Amén. Y esa es nuestra fe, creer. Sigamos. Entonces vemos que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tremendo privilegio. Mire, por fe yo lo creo. Hermanitos, yo lo creo. Si yo vengo a Cristo, si tú has venido a Cristo, si tú has creído en aquel que envió el Padre para que hiciera un sacrificio por ti y por mí, y tú lo recibes y tú lo crees, tú eres un rey y sacerdote para Dios. Amén. Tremendo, ¿verdad? A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vamos a seguir y vamos a ver, así como les dice en Apocalipsis 1:3, quiero recalcar esto. Yo sé que estamos leyendo Apocalipsis 1:6, pero quiero recalcar en este momento lo que dice Apocalipsis 1:3. Espero que ya se pueda en este versículo. Dice la palabra, seréis bienaventurados, ¿ok? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella que están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que eres bienaventurado? Pues el Señor Jesucristo, el que nos ha dado, es el que nos ha dado en esta era, la venidera, el regalo de ser reyes y sacerdotes y los sacrificios que Él ha hecho, y significa que reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis es la revelación de lo que seremos por haber creído en su nombre. Amén. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, di que lo crees, se lo estás confirmando a Él. Cree lo que está escrito, es para tu beneficio. Y recuerda que si lo crees, indiscutiblemente recibirás lo que la palabra dice. Amén. No me gusta hablar de otros, pero si Dios ha hablado, ¿por qué no creer que estaremos con Él para siempre? Algunos no piensan así, ¿ok? Pero nosotros tenemos que creerlo. Hay personas de diferentes sectas o religiones, o ponlo como que tú quieras. Ellos piensan diferente en cuanto a la palabra. Yo no puedo pensar diferente en cuanto a la palabra. Simplemente tengo que creer lo que dice, así, simple, sencillo. Amén. Esta es una palabra que no se le tiene que añadir mi pensamiento en lo que yo creo. O sea, tengo que entender que para el milenio o para después, en la nueva Jerusalén, nosotros estaremos con Él y esto será eternamente.
Cuando en Mateo 25:31 dice que el Señor venía en su reino y con sus ángeles, es la iglesia que viene con él. La iglesia viene con él, y eso lo dice Mateo 25:31. Así que te quedan dos cosas: o lo crees, o lo crees, o lo crees, ¿verdad? Amén. Sigamos. Algunos creen que reinan ahora. Algunos creen que reinan ahora. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo que reinaremos con él. ¿Ok? Apocalipsis 5:10 dice reinaremos. ¿Ok? Es un verbo futuro. ¿Entendemos eso? Tienes que, cuando leas la palabra, tienes que ver el verbo, cómo está el verbo. Entonces, leyendo detenidamente, Apocalipsis 5:10 dice reinaremos, futuro. Si fuera presente, sería reinamos. Si fuera que ya estamos reinando, la palabra nos diría reinamos. ¿Entendemos la diferencia? Estos son los bautistas del sur. Ellos creen que ya reinan, que ya están allí. Pues ellos espiritualizan el texto. Amén. Como dije, no me gusta hablar de otros porque no me gusta mencionar nombres, pero aquí mencionar la congregación es algo general, no es algo individual. Amén. Sigamos. Entonces, eso no es así, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Espiritualizan el texto. Ahora, si leemos bien Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, dice, cuando regresemos con él a la tierra, ¿ok? Cuando regresemos con él a la tierra, tal como lo dice Mateo 25:31, cuando él se siente en su trono de gloria, pues este será el reino que todo Israel espera, y que Jesús restaurará el reino davídico, amén, el reino de la promesa. ¿Se acuerdan en Hechos cuando los discípulos se acercan a él y le dicen, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Esa es una gran pregunta que ellos siempre han tenido. Ellos siempre han esperado la promesa de ese reino. ¿Por qué? Porque el Señor se los prometió. Sigamos, vamos para el versículo 7, amén. Versículo 7 dice, estamos en Apocalipsis 1, versículo 7. Aquí es bien interesante esto que vamos a ver. Les pido que nos pongamos, a ver, si pueden, por favor, abra su Biblia, que esto nos va a ayudar para entender mejor. Dice la palabra, he aquí, estoy en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí ya el versículo 7 nos está dando una descripción de la segunda venida, de su segundo advenimiento. La primera venida, ustedes saben cuándo fue, cuando él viene, cuando él es puesto en María, nace en un pesebre, primeramente está con su padre y con su madre, luego llegan los reyes, luego llegan los pastores. Esa es su primera venida. Él crece como hombre, vive en esta tierra, esa es su primera venida. Y luego muere acá por nosotros, limpia nuestros pecados, presenta el sacrificio al Padre, y ahora está allá arriba en el cielo, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Nuestro sumo sacerdote está en el cielo, pero él tiene un día que regresa, ¿ok? Ahora, vamos a hablar específicamente de ese día, y vamos a ver cómo muchísima gente confunde ese día con el rapto, o piensan que el rapto es su segunda venida. De las dos formas lo confunden. Confunden que el rapto es su segunda venida o que su segunda venida es el rapto. Hoy vamos a aclarar muy bien esto. Cuando está hablando aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso está hablando después de que pasen los 7 años de tribulación. Cuando pasen los 7 años de tribulación y que muchas naciones estén contra Israel, él vendrá
Él vendrá, como dice Mateo 25:31, que ya lo leímos, y Él anuncia, escuche bien, y Él viene y dice que con la espada de su boca mata a todos los enemigos de Israel. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que dice, esto es bien interesante lo que dice Apocalipsis. Les acabo de decir lo que va a pasar, pero quedémonos con lo que nos está diciendo Apocalipsis 1:7. Dice que he aquí que vienen las nubes. Mire qué interesante. No sé cómo, va a ser un espectáculo, porque esto se va a ver en todo el mundo. ¿Está oyendo? Esto no solo se va a ver en Israel. Y es interesante porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la costa oeste, pero nosotros no podemos ver lo que pasa allá en el oriente, creo, ¿verdad? No lo podemos ver, hermano. ¿Verdad que no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo que cuando Él venga en las nubes, dice que todo el mundo le verá. Porque dice aquí, y todo ojo le verá, todos los ojos de la tierra le van a ver, dice. Y principalmente hace una aclaración que le van a ver los que le traspasaron. ¿Qué quiere decir los que le traspasaron? ¿Ok? ¿Qué quiere decir los que le traspasaron? Amén. Y los pies, ellos le van a ver. Esta nación le va a ver, ¿ok? Y lo van a ver, dice, oiga, y mire más interesante lo que está hablando el versículo, poderoso Dios. Dice, y todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra. Entonces, aquí no cabe duda. Mire, un mejor español no podemos usar, no pudieron haber usado. Está diciendo que pongámoslo así en nuestro lenguaje normal, todas las tribus, todas las naciones, todas las personas le verán. ¿Será que este suceso será grandioso e interesante? Y miren lo que va a pasar. Los linajes de la tierra lamentarán por él. Amén. Amén. Dice que todos los linajes de la tierra le lamentarán por él. Qué interesante. Ahora, esa es su venida. No podemos dar más datos porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a la confusión que hay con muchas personas, ¿ok? Nosotros sabemos que los que estamos en Cristo Jesús, nosotros esperamos el rapto. Pero el rapto tiene ciertas características que nos da la palabra. No que la gente se las ha inventado, no, se las da la palabra. Pero estas cosas que la palabra nos da, las van a saber aquellos que se dedican a estudiar la palabra. El rapto es un hecho real y verdadero que sucederá en un tiempo que tú y yo no sabemos, ¿ok? El rapto, este rapto es secreto. Este rapto el Señor no desciende a la tierra. Este rapto el Señor llega hasta las nubes y nadie le verá. Solo los que lleven hasta allá. Exacto. Nos vamos a encontrar, dice la palabra, en las nubes con Él. Entonces, hermanos, vamos a leer unas partes para que miremos. Entonces, escucha. Esta venida de Apocalipsis 1:7 es después de los 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación. Esta segunda venida del Señor Jesucristo o segundo advenimiento no tiene nada que ver con el rapto. En el rapto el Señor no desciende a la tierra, Él no baja, es un secreto, amén, y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Ahora, este rapto es la iglesia la que va a ser tomada con Él. Todos los que hemos creído nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Miremos lo que nos dice Primera de Corintios 15, amén. Primera de Corintios 15 nos da las declaraciones. Nos dice el apóstol Pablo cómo será este suceso. Vamos a leer de Primera de Corintios 15, del 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Oiga bien, el rapto es un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Estamos entendiendo? Tanto los muertos como los vivos seremos transformados. El que está muerto tendrá un cuerpo nuevo y los que estamos vivos seremos transformados en un cuerpo semejante, dice Filipenses 3:21, al cuerpo de él. Y dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, allá decía que todo ojo le verá. Oiga, todo ojo le verá. Y aquí dice que el rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿está viendo lo que nos está describiendo el apóstol Pablo? Amén. Que una vez que suene la trompeta, el Señor desciende a las luces. Hermano, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Ok? Para Dios todo es posible. Entonces, cuando suene la trompeta, el Señor desciende, los muertos resucitan, nosotros somos transformados, subimos secretamente, nadie le verá. Ese es el rapto. Amén. Ese es el rapto. A diferencia de su segunda venida, todo ojo le verá. Y la gente tendrá tiempo para lamentarse. Habla de que los judíos le van a ver al que traspasaron. Las naciones se lamentarán. Eso no sucede en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad que no? Eso no sucede en un clic, no. Porque el rapto será así, en un abrir y cerrar de ojos. Póngase un reloj y mire cuánto vale, cuánto sucede el abrir y cerrar de ojos normalmente. Dura milésimas de segundo. Cuando usted cierra los ojos así, eso es porque usted lo quiere hacer. Pero cuando usted pispilea, porque es la reacción natural del ojo, usted ni lo siente, pero sus ojos pispilean. Así como un pispilear de ojo, así será el rapto. Amén. Entonces, entendamos bien, lo que es la segunda venida, nada tiene que ver con el rapto. El rapto sucederá antes de la tribulación, antes de todo lo que viene, antes de toda la aflicción de Jacob, antes de todo el caos que viene en este mundo. La iglesia se va antes, ¿ok? Ahora, vamos a seguir, amén. Déjenme ver qué más tengo acá. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso? Que el rapto, sí, eso tengo. Ahora, también vamos a ver qué dice más. Apocalipsis 1:7. No está hablando de nada del rapto. Ok, ya lo sabemos acá. Déjenme ver qué más. Vamos a ver también lo que dice en cuanto a esto. La cita de Mateo 24:30. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24:30. Denle la gloria al Señor, hermanos. Denle la palabra del Señor. Es lo que el Señor ha puesto en su palabra. Mateo 24:30 dice lo siguiente. Y esto es lo que tenemos que saber. Conozcamos esta palabra, hermanos. Conozcamos esta palabra. Mateo 24:30 dice, escuche bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta? Todo ojo le verá, verá su gloria, verá... Disculpe. El hermano Gregory. No entiendo la pregunta. Si me la hace, por favor, otra vez. Ok. Si me la hace, por favor, otra vez. No entiendo la pregunta, Diana. Oh, hermana, gracias. Está muy bien. Gracias por preguntar. Wow. Hermana, gracias por preguntar por mi hijo. Está muy bien, gracias. Amén. Gracias, hermana. Ok. Gracias. Qué bueno que se acuerda. Si me preguntan por mi hijo, me ganan. Ahí me ganan. Ok.
Gracias, hermana. Amén. Sigamos. Entonces, Mateo 24:30 está también describiendo lo que será el segundo advenimiento o la segunda venida del Hijo de Dios. No, hermana, está bien, usted hizo bien la pregunta. Gracias, hermana. Ok, sigamos. Entonces estamos viendo lo importante, lo tremendo que es. Ok, voy a dar unas citas, solo las voy a dar, no voy a ir para allá, pero ustedes saben que esto del advenimiento también, o de la segunda venida, si ustedes van a Zacarías, oigan bien, Zacarías capítulo 12, de los versículos 10 al 14, pero tienen que leer bien la profecía y ahí van a encontrar las frases que están en Apocalipsis 1:7. Amén. Entonces vaya usted y en su tiempo de estudio compare lo que dice Zacarías 12:12, de los versículos 10 al versículo 14. Amén. Por el tiempo no vamos a ir para allá y porque solo quiero dárselo como referencia. Perdón, Zacarías es un libro muy profético también. Dije que íbamos a estar yendo de uno a otro, pero mejor hágalo usted en su tiempo y así seguimos con esto, porque ya, oh my God, es la hora, pero bueno, sigamos. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Amén. Estamos en Apocalipsis 1:8 y dice así. Es bien importante, miren, vamos a ver que del versículo todos estos versículos que hemos leído, desde el 1, todos son importantes. El versículo 1 más que todo porque Dios hablando, Dios dándole a Juan el testimonio de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 8 porque también es importante. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando aquí? Vemos desde el principio cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir, es el Señor Jesucristo. Porque el que va a venir, el que era, es el Señor Jesucristo. El que es nuestro sacerdote y el que ha de venir, el rey que viene a la tierra. Amén. Gracias, hermana Norma. Claro que sí. El que ha de venir, el Señor Jesucristo. Ahora, el alfa, lo sabemos, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega la última letra del alfabeto griego. ¿Ok? Principio es fin y fin es algo que normalmente todas las cosas tienen, pero un principio desde antes de todas las cosas y Él es el final de todas las cosas, pero también recordemos que Él es eterno. O sea, ¿cómo es posible que alguien que es eterno tenga un fin? Claro, el fin es Él, en todo Él, pero Él es eterno. Entonces toda la escritura está formada por Él, que es el principio y el fin. ¿Se entiende? Ok, el principio de todas las cosas es Cristo y el final de todas las cosas es Cristo. En toda la escritura, desde el principio, desde antes de la creación, eso lo dice Romanos, pero se cree que en Él todas las cosas, por Él todas las cosas fueron creadas y todo lo que existe, existe por Él. Hermano, estas son las cosas que nosotros tenemos que comprender para entender la soberanía y el todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si nosotros sabemos que Él es todopoderoso, pregunta, ¿quién puede ser mayor que Él? Absolutamente nadie. Amén. Apocalipsis 1:8. Escuchen esto, que es bien interesante. Apocalipsis 1:8 es una contradicción para los testigos de Jehová, que la palabra dice que Él es todopoderoso. Ellos creen, enseñan que Él es Dios poderoso, pero no dicen que Él es todopoderoso. Hermanos, cuando se hace una secta, cuando se hace una doctrina diversa o una enseñanza diferente, ¿de dónde cree usted que ellos han sacado todo? Ellos lo han sacado de la palabra y han cambiado palabras y han cambiado el sentido de la palabra para dar lo que ellos quieren interpretar o lo que ellos quieren
compartir con los demás. Pero nosotros creemos lo que dice la Escritura, que Él es Dios todopoderoso, que Él es el que ha de venir. Amén. Eso es lo mucho que tengo que decir del versículo 8, perdón. Si digo más, versículo 1, 8. Si digo más, lo estoy sacando de mi cabeza y no quiero hacer eso. Quiero limitarme a decir lo que se entiende, lo que se sabe y lo que sabemos que es. Vamos a ir al versículo 9. Wow, vamos a avanzar bastante, Dios mío. Yo pensé que no iba a avanzar tanto. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver algo aquí bien interesante y vamos a ver 2 puntos que nos puede estar dando a aclarar el versículo de Apocalipsis 1:9. Amén. Todo lo que voy a decir es referente al libro. ¿Ok? Todo lo que voy a decir es referente al libro, al texto. No voy a hablar nada fuera del texto porque me voy a ubicar solamente en el texto. Ustedes saben que el apóstol Pablo tiene 2 facetas, podemos decirlo así. El apóstol Pablo, el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que está narrando esta situación. Entonces, esto se puede ver 2 puntos y el primero es el siguiente. El apóstol aquí está hablando y diciendo que es hermano en la tribulación. Y esto que dice él, que es hermano en la tribulación, es una realidad de la que él vivió como uno de los primeros creyentes, como uno de aquellos que primero estuvieron pasando la tribulación, pasando los diferentes problemas, pero no está hablando de la tribulación que sucede, que segunda. Por eso dije, vamos a ver 2 vertientes. Entonces, dice que esta tribulación puede referirse a lo que es Romanos 5:3, ¿ok? El libro de Romanos 5:3 lee el versículo 3 del capítulo 5 de la siguiente manera: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿ok? E incluso él está hablando esto, dice, y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, prácticamente este hombre sí había pasado tribulación. Este hombre sí había pasado situaciones difíciles. Incluso Pablo en este momento estaba en la situación que estaba exiliado en la isla de Patmos. Él estaba apartado de todas las demás gentes. Ya les voy a decir que supuestamente estaría siendo allí el apóstol Pablo en la isla de Patmos. Entonces, Juan, ay Señor, hermanos, entiéndanme. Juan tenía que tener diferentes tribulaciones, diferentes situaciones difíciles, y una de estas podría ser la que se relaciona con el misterio, el misterio de las tribulaciones, en donde nos tenemos que gozar, prácticamente como hermano en Cristo. Escuche bien. Pero el segundo punto que habla este versículo 9, el apóstol Juan dice, el segundo es, en el reino y en la paciencia de los santos, ¿ok? Que Juan participa en la tribulación, aunque no se daba esa tribulación aún. Es posible, escuchemos esto, y aquí es donde tienen que saber entender esto. Juan está en la carne en ese momento, Juan está en su trabajo, o Juan está en su vida cotidiana. Juan no está en su vida cotidiana. Juan no está de una manera viviendo las cosas naturalmente. Juan está viviendo en la experiencia que está teniendo con este ángel que le está contando todas las cosas. Sí, amén. Gracias, hermana. Gracias. Eso es lo que tenemos que entender. Estaba viviendo una experiencia espiritual. Amén. Entonces, es posible. Oiga, miren.
Yo no estoy en la mente de Juan, ni nosotros estamos en la mente de Juan. Un día nos van a ser aclaradas todas las cosas, pero vamos a ver todo el texto y lo vamos a volver a leer para entender mejor. Porque dice, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Hermano en Cristo y copartícipe en la tribulación. Él había tenido tribulaciones. Y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, todo lo que lo había llevado a esto a él era el mismo evangelio. Ahora, es posible, hermano, es posible, como lo digo, mire, por favor, usted ore, usted crea esto, la palabra le dice, aquí hay, para mí es un versículo profundo, pero aquí Juan está hablando de tribulación y de la paciencia en el Señor Jesucristo. Es posible, yo no sé cómo una persona que está recibiendo en el Espíritu está escribiendo esto, simplemente nosotros lo tenemos que creer. Amén. Ahora, es posible también, alguien lo dijo, un teólogo lo dice, que es posible que Pablo estaba teniendo la visión. Oiga bien esto, hermano, esto me parece interesante. Esto lo dijo un teólogo. Es posible que Juan estaba teniendo la visión de esa tribulación que iba a pasar el pueblo. ¿Ok? Esa aflicción de Jacob, porque también los hebreos son sus hermanos. ¿Ok? Los hebreos son sus hermanos. No eran así nomás. Estos hebreos eran parte del pueblo del Señor, eran parte de los de la promesa, y es posible que Dios todo lo puede hacer, ¿verdad? Dios lo puede hacer, Dios. Mire, me viene en este momento la experiencia de Jonás. ¿Cómo es posible que un pez o una ballena, lo que haya sido, un animal marino, se tragó a Jonás y Jonás no se murió y Jonás fue vomitado? Pregunta. O sea, ¿cómo es posible? Vamos a ver, ¿cómo es posible que metan a 3 muchachos a un horno de fuego y no les pase nada? Hermano, y yo podría decirte muchas cosas que dice la Biblia, de cosas que han pasado. ¿Cómo es posible que Rahab, se cae todo el muro de Jericó? Todo el muro se cayó, pero específicamente, el pedacito donde ella vivía quedó intacto. Dios todo lo puede hacer. En este momento Juan podía tener la visión de la gran tribulación, y es posible que la haya tenido, porque Juan estaba recibiendo todo lo que era el libro de Apocalipsis. Ahora, escuchemos esto. El Señor le da la revelación a Juan. Yo no sé, en la Biblia no dice que Juan inmediatamente se puso a escribir. Eso no lo dice la palabra. Eso no lo dice la palabra. Pero la palabra nos está hablando que él recibió el mensaje. En una manera, por eso menciono lo que dijo este teólogo, de que él dice que es posible que Juan haya tenido ya la visión de la tribulación que sus hermanos estaban pasando. Así es que tú te quedas con la conclusión. Pero es interesante lo que está diciendo el versículo. Ahora, en la isla de Patmos había algo que se llamaban las minas de sal. Y es posible que Juan, ay Señor, quítame la palabra de la boca. Es posible que Juan estaba allí trabajando en esas minas. Además dice que era un lugar muy peligroso porque la isla de Patmos estaba a nivel del mar, ¿ok? Datos históricos, hermano. Pero, hermanos, que aumentan nuestro conocimiento, aumentan nuestra capacidad de discernir y de pensar en las cosas que estaba pasando. O sea que Juan no estaba allí dándose el vientecito debajo de una palmera, no. Estaba exiliado, estaba, digamos, castigado, pero recibiendo la misma gloria de Dios. Amén. Poderoso Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que, si usted está atribulado, si está pasando una prueba difícil, si está amedrentado por algo, no se preocupe, glorifique al Padre, exalte al Señor, porque el Señor está con usted. Amén. Imagínese, Juan exiliado, Juan separado de todos los demás,
y el Señor estaba con él dándole revelación de algo grande. Qué poderoso es el Dios, amados. Amén. Sigamos con Juan, hermanos. Estamos en... ¡Ay, Señor bendito! Tiempo avanza. Oye, hermano, oigan, no sé qué pasa. Creo que... Bueno, sigamos. Vamos al versículo... Perdón, al versículo 10. Dice... Ay, este es tremendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mire qué interesante. Mire los datos que vamos a conocer ahora. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuánto hablamos como voz de trompeta allá en Hebreos, cuando estábamos leyendo los Hebreos? Que oíamos que allá en el Sinaí había sido un estruendo el lugar, porque la voz era tremenda y ellos la oían como una trompeta, pero Moisés la oía clara. Amén. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor con voz de trompeta, así será la voz que en el rapto se va a escuchar, pero nosotros no vamos a escuchar una voz de trompeta. Nosotros vamos a escuchar ese llamado diciéndonos sube, o va a decir su nombre, o va a decir el nuevo nombre, no sé, pero usted va a escuchar una voz clara. Amén. Vemos que Juan menciona primero que estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor no es cualquier día. El día del Señor no es domingo, no es sábado. No es ningún día de la semana, mis hermanos. Es el día del Señor Jesucristo. Ese día, escuche bien, ese día que muchos dicen que no va a suceder, pero va a suceder. Ese día que mucha gente lo interpreta de muchas maneras, pero ese es el día del Señor. Amén. Entonces, el día del Señor en el Espíritu, ¿ok? Vamos a ver algo. Juan estaba en el Espíritu. Sabemos que usted y yo como creyentes tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo como creyentes estamos sellados. El Espíritu está en nosotros. Amén. Pero no es el caso de Juan. Este era en una diferente, ¿cómo le diría? No quiero decir que es un éxtasis. No quiero decir que es un éxtasis. No. Porque en el Espíritu no hay éxtasis. No hay. Él estaba en el Espíritu. Escuche, es como, por ejemplo, vamos a ver, me voy a atrever a decir algo. Cuando Jesús hace la transfiguración en el monte, ¿ok? Ellos físicamente estaban ahí, pero ellos se vieron cubiertos por una nube. Fue un momento que solo Dios podía producir, ¿verdad? Este momento que Juan está teniendo en el Espíritu es un momento, no tampoco un trance, no, hermana, no, un trance no puede ser. Este momento que Juan estaba teniendo en el Espíritu era un momento en el Espíritu. Voy a decir otro. Mire cómo dice Pablo. Pablo dice en 2 de Corintios 12, dice, conozco un hombre, si en el Espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero el tal, déjeme ir vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12:3 dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabe, solo Dios lo sabe. Dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo, espérame, voy a leer bien. Ok, dice el 2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, entendamos esto, Pablo fue arrebatado. Aquí Juan estaba recibiendo. Entonces, esto en el Espíritu fue algo superior. Fue algo que tal vez yo no he experimentado, ni tú has experimentado. Porque aquí Juan estaba recibiendo una revelación. Acuérdese que Juan estaba recibiendo de un ángel. Hermano, Dios puede hacer como quiera, como quiera. Dios o te puede poner la palabra aquí, o te puede hacer que tú hagas las cosas sin que te diga nada. Pero por eso Juan lo hace bien claro, porque está marcando la seriedad de la situación.
Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Dice, en el día del Señor. Esa es una transformación especial por el Espíritu en un día no normal o corriente. Estamos entendiendo una forma del Espíritu especial y un día no normal o corriente en la atmósfera del día del Señor. Era un tiempo también diferente. Entonces el estado de Juan era como eran los días en que habla Apocalipsis 4:2. Amén. Un tiempo distinto que lo vamos a ver igual como lo dice en Apocalipsis 4:2. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:2, porque a través del libro de Apocalipsis vamos a encontrar que esto Juan lo va a decir varias veces. Varias veces, no una vez, lo va a decir más de 2, 3 veces, en donde va a hablar y dice lo siguiente. 4:2 dice, déjeme ver, 4:2, sí, 4:2 dice, después de esto miré, el 2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén, en el Espíritu. ¿Quién es? Esto es bíblico. Isaías 6 estuvo tomado también y no describe de una manera, pero habla de que vio el trono de Dios, que vio las faldas, ¿ok? Ezequiel dice que le dio a comer de un rollo, ¿ok? Entonces veamos, esto que está hablando Juan es algo que Dios puede hacer de una manera sobrenatural. Entonces, al momento, no solo vio esto, sino que también él escuchó una gran voz como de trompeta. Amén. Acabamos de leer 1 Corintios 15 y en el 52 dice que se oyó una voz de trompeta. Amén. Que se oyó una voz de trompeta. Luego también vemos lo que dice en Éxodo 19, se oyen las trompetas en el Sinaí. En 1 Tesalonicenses 4:16, antes del rapto vamos a oír esa voz de trompeta. Entonces, todo lo que está diciendo Juan acerca, mire, para mí lo que está haciendo Juan es describiendo ese momento, cómo él se sintió, y ese momento donde él va a comenzar a recibir el mensaje poderoso. Juan ha estado haciendo una introducción, prácticamente hablando, viendo, pero claro, en el orden de Dios, por favor, una introducción en el orden de Dios, porque después de este versículo 9, ¿ok? Después de este versículo 9, vamos a ver versículo 10, que en el versículo 11, él le dice el Señor que escriba todas las cosas que verá y que se las envíe a las iglesias, ¿ok? Así es que este parte es interesante. Vamos a entrar a ver desde el lunes todo lo que Juan recibe por el Espíritu y que estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Eso es bien importante. Amén. Voy a llegar hasta acá. Déjenme redundar con esto, pero sigo. Gracias a todos de verdad por escuchar este tiempo, por tener este tiempo para escuchar de la palabra. Deseo en el nombre del Señor que sea grandemente bendecido. Amén. Bendiciones.